Hola, ¿cómo están? Yo soy Marian, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a echar chismecito acerca de un tema, el cual es qué tanta ignorancia había en torno a las personas con discapacidad en el pasado. Hoy en día todavía existe mucha desinformación respecto a este tema, pero en el pasado pues era aún mayor, ¿no? Por ejemplo, en la época en la que yo nací, hace 30 y muchos años, las personas cercanas a mis papás, cuando supieron que tuvieron una hija con discapacidad, tuvieron la osadía de aconsejarles que me llevaran a las afueras de la ciudad a algún orfanatorio, que tuvieran más hijos, que al cabo el promedio de vida de una persona con discapacidad era de entre 15 o 20 años, así como le pasó a una joven de un pueblo, ¿no? Porque pues lamentablemente es así como se veía en aquel entonces y así es como se le trataba a las personas con discapacidad. Por fortuna mis papás nunca hicieron caso de esos malos consejos y ellos siempre trataron de hacer lo mejor que pudieron por mí. Tan es así que aquí seguimos todavía dando lata. Pero si nos remontamos a épocas aún más pasadas, por ejemplo, en la cultura de los espartanos, ellos lo que hacían con bebés que nacían con discapacidad era como llevarlos a un tipo de pozo y ahí los dejaban morir de hambre, ¿no? En la cultura de los griegos, como para ellos era tan importante el aspecto físico, ellos veneraban mucho la belleza. Así que las personas con algún tipo de discapacidad las apartaban de la ciudad y las exterminaban. Y en la época en la que estaba en su mero auge esto de los espectáculos circenses, en esa época se les mantenía recluidos, escondidos y solamente los sacaban como para exponerlos, ¿no? Como parte del show, como si fueran fenómenos y así lucraban con su apariencia. Y así en muchísimas culturas, desde, desde nuestros antepasados hasta, bueno, conforme hemos ido avanzando en el tiempo. Y realmente han sido pocas las culturas en las que pues a una persona con algún tipo de discapacidad no se le miraba así, no se le perseguía, no se le rechazaba, no se le escondía. Por ejemplo, en la época prehispánica, a una persona con alguna condición se le veía como una persona digna de respeto y de veneración. Y bueno, pues ahora con ya la educación, la información y los avances médicos, esto ha ido cambiando afortunadamente. Pero yo creo que todavía falta mucho para avanzar, ¿no? Hay muchos aspectos que cubrir, por ejemplo, el de la infraestructura pública, el del transporte público, la educación, el aspecto laboral, pero pues poco a poquito y con nuestro ejemplo y nuestra lucha, ahí la llevamos.